el diputado Benjamín Robles Montoya, del Partido del Trabajo. Muchísimas gracias, diputada presidenta, con su permiso. Adelante. Compañeras y compañeros, en primer lugar quiero decirles que las y los diputados del Partido del Trabajo estamos de verdad muy contentos, satisfechos por esta declaratoria de reforma constitucional en materia de condonación de impuestos, de eliminación de la condonación de impuestos, pues poner fin a esta maniobra neoliberal que indebidamente se incorporó al texto de nuestra Ley Suprema en 1983. Tengo aquí una copia del Diario Oficial del jueves 3 de febrero de 1983. Se incorporó y hoy la estamos eliminando, y esto reitera que vamos con todo en la construcción de la cuarta transformación que demanda el país. Y expreso esto porque este fracaso del antiguo régimen neoliberal sin duda que dejó un sinfín de graves problemáticas para nuestro país. Se pretendió convencernos de que la miseria, se pretendió convencernos de que la desigualdad se arreglarían por arte de magia con una serie de reformas que lo que hacían era defender al capital, pero descuidaban a la gente. Los conservadores gobernaron para proteger sus intereses personales y para hacer negocios millonarios desde las instituciones. Hay que decirlo. También sustituyeron la vocación por la avaricia. Se cegaron por su desmedida necesidad de saciar sus bolsillos. El dinero y no el bienestar del pueblo fue lo que guió su toma de decisiones. Y las consecuencias, pues, están a la vista. Dejaron un desastre que va más allá de los números. Se instaló una clase política sin principios ni valores que dejó a su propia suerte a millones de familias que tuvieron que salir adelante con muy poco, en condiciones también muy poco favorables y con gobiernos distantes. Recordemos los números que demuestran estos dichos. Miren, para el cierre del gobierno anterior, 52.4 millones de mexicanas y mexicanos se encontraban en condición de situación de pobreza, en alguna condición de situación de pobreza. Y de estos, 7.4 millones en pobreza extrema y otros tantos más en una situación de vulnerabilidad por carencias originadas precisamente por la ineficiencia en la garantía de los derechos sociales como la educación, como la salud o como el acceso a agua potable. Y aunado al anterior, la percepción sobre la corrupción del gobierno fue por demás significativa. Tal cual lo reportó Transparencia Internacional, México obtuvo una mala calificación en 2018 en esta materia, hecho que comenzaría a corregirse con el gobierno del presidente López Obrador. Sí, como ya todos sabemos, compañeras y compañeros, el problema no era la falta de recursos, sino la arbitrariedad con la que se manejaban. Corrupción y desigualdad iban de la mano. Y esta reforma constitucional, pues, cobra por esas razones vital importancia. Ese es el contexto. La condonación desmedida de impuestos sirvió para proteger indebidamente a los más favorecidos en prejuicio de la mayoría. Era la mejor personificación sobre la forma de gobernar del antiguo régimen, pero esa fórmula corrupta tuvo un punto final porque simplemente era insostenible. Como ya se ha dicho en distintas ocasiones, el 1 de julio del 2018 fue algo más que una elección. Se trató de un cambio profundo,
de un cambio verdadero, el pueblo de México decidió dar paso a la Cuarta Transformación, que al lado de la independencia, de la guerra de reforma y de la revolución, reivindicaría la voluntad popular y la justicia como pilares fundamentales de nuestra democracia. Hay que decirlo, la victoria del pueblo dio paso a un gobierno decente, encabezado por una persona honesta. Me refiero, por supuesto, al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien desde sus primeros días de gobierno dejaría sin efectos la condonación de impuestos en este país a través de un decreto. Y como lo refiere el decreto publicado ese 20 de mayo del 2019, los gobiernos del viejo régimen distorsionaron gravemente nuestro sistema fiscal. Uno de los primeros actos, solo para recordarlo hay que decirlo, de Felipe Calderón fue contemplar en la primer ley de ingresos de su gobierno la condonación de casi 105,000 millones de pesos, que a valor actual serían 165,000 millones de pesos que pudieron utilizarse en beneficio de los menos favorecidos de nuestro país. Y la primera ley de ingresos de Peña Nieto no rompió con esta dinámica, al contrario, la continuó. Se contempló un total aproximado de más de 192,000 millones de pesos, casi un cuarto de billón de pesos, de ese tamaño. Y como lo afirmó el presidente López Obrador, que por sí mismo decidió no ejercer esta facultad, la condonación de impuestos se convirtió en una práctica nociva que rompía con la justicia tributaria y violentaba el derecho de igualdad de todas las personas. Hoy nos damos cuenta que la razón le asiste al presidente López Obrador. Así pues, gracias a ese ambiente neoliberal y corrupto, en nuestro país el 10% de la población concentra el 95% de la riqueza nacional. Y como lo ha referido, desde el Estado se promovió activamente esta desigualdad. Por eso, en este Congreso decidimos corregir rumbo y promover las transformaciones necesarias para que la Cuarta Transformación sea irreversible. Tenemos, sí, un plan de nación que ya ha sido votado por la ciudadanía. Hemos aprobado reformas trascendentes que diseñaron un nuevo modelo educativo de excelencia que permiten devolverle al pueblo lo robado, que protegen la seguridad de las familias y que involucran activamente a la ciudadanía en la toma de decisiones. También hemos consolidado nuestra vocación de igualdad estructural de género en la Constitución mediante la paridad en todo, que sin duda es un paso de los muchos que hay que dar en esta materia. Sé que esta agenda es fundamental para el país y confío en que nuestra apuesta por una verdadera renovación moral dará frutos importantes para erradicar todas las formas de violencia, especialmente la de género. Nuestros ideales que tenemos y que han devuelto la esperanza a millones se acompañan, como se ve, de acciones concretas. Y en este caso y en otros tantos contaremos con un gobierno cercano y honesto que sabrá escuchar y que sabrá resolver. Por eso es importante recordar que los orígenes de las problemáticas cotidianas son muy parecidos. El régimen neoliberal fue capaz de corromper al poder público, de afianzar la impunidad como un sistema y de generar condiciones de avance de la violencia. Hoy, a diferencia de otros tiempos, contamos con gobernantes que con determinación y vocación promoverán instituciones honestas y con capacidad de respuesta. El primero, sin duda, es el presidente de la República. Compañeras y compañeros, el Partido del Trabajo celebra que esta reforma constitucional vaya a incorporarse finalmente a nuestra norma suprema. Estar del lado de la gente significa defender el bienestar de la mayoría. El PT está convencido de que, como bien lo dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, por el bien de todos, primero los pobres. Sigamos entonces defendiendo la Cuarta Transformación. Estamos aprobando reformas que se comunican a partir de una visión integral de justicia. Todas parten de una misma visión,
Muy pronto estaremos discutiendo aquí una reforma constitucional en materia de bienestar para consolidar el sistema universal y gratuito de salud, así como prestaciones sociales a adultos mayores, personas con discapacidad definitiva y estudiantes. Por eso, la prohibición de la condonación de impuestos se inscribe en esta lógica. Por eso, en el Partido del Trabajo celebramos que el país esté cambiando con paso firme. El dinero público es y debe ser para la gente. Nuestra Constitución regresa a su vocación social. La Cuarta Transformación cuenta con los votos del PT y yo coincido con Higinio, que hizo uso de la palabra hace un rato. Vale preguntarnos qué es lo que sigue. Y ojalá muy pronto estemos legislando para evitar que parte de esos 16 multimillonarios que concentran la mayor parte de la riqueza y que también son dueños de grandes empresas como Maseca y Bimbo, paguen los impuestos que les corresponden. El que gana más debe pagar más. Son tareas pendientes que tenemos en esta legislatura. Gracias, presidenta, es cuanto. Gracias, diputado. Tiene la palabra